Hola, ¿cómo están? Te damos la bienvenida a este podcast titulado Multimedios en la Educación, creado por alumnos de Psicología Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, en donde hablaremos sobre el tema de la comunicación educativa a través de los medios digitales. Así que no te vayas y continúa con nosotros, que estará a cargo de El oro. Minerva y Frida. Comenzamos. Hola a todos, es un gusto estar aquí. Hoy en día el tema de las tecnologías está basada en las adaptaciones del aprendizaje, por lo cual sí se ve forzada a estructurarse de acuerdo con las legalidades del aprendizaje humano y con los objetivos que persiga. Por lo tanto, la comunicación educativa pone en práctica distintas estrategias, herramientas y materiales para que el aprendizaje sea significativo. Un ejemplo de esto se encuentra en la forma que teníamos hace años de aprender a multiplicar, mientras que hoy en día hay multitud de videos en YouTube. Así es. De hecho, la teoría de Paul Mixenar nos dice que la comunicación interpersonal necesita de un tipo de información, es decir, que las instrucciones del diseño aportan al uso de un producto, y por producto nos podemos referir a algún aparato, un servicio, un gráfico, un mapa o cualquier información visual. Cualquiera de estas herramientas deben de tener una relación entre sí, y esta debe ser de seguridad, de utilidad y de satisfacción. Sí, me parece interesante mencionar que Foster nos menciona que tenemos que tomar en cuenta, en primera, aprender haciendo, el cual eso nos hace pensar que muchos de nosotros aprendemos de los demás, al ver cómo interactúan con los otros o cómo toman diferentes decisiones que a nosotros también nos benefician. Basándome en esta teoría conductista, tener un refuerzo positivo o negativo dentro de la enseñanza en donde se encuentra una gran diversidad de alumnos que actúa y se comporta de manera diferente en las distintas situaciones que puedan surgir. Para mejorar estas conductas, potenciando las correctas e eliminando las negativas, se puede utilizar el aprendizaje por refuerzo. Sí, así es, colega. Como lo mencionas, en el conductismo el refuerzo es importante. También funciona para tomar las situaciones semejantes en donde se aprende a razonar de manera más coherente. De hecho, mejora las alternativas en las siguientes acciones, así como las percepciones del yo y la repetición que influya dentro de la motivación, en donde propone un proceso educativo más amigable, en el que los niños adquieren confianza en sus propios conocimientos. Claro, también es importante mencionar que el aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta. Orienta un cambio en el significado de la experiencia, en donde se toma en cuenta la transferencia en el aprendizaje, dependiendo pues de la estructura cognitiva previa para relacionarla con la nueva información. Aunque también debemos entender que es importante tomar en cuenta elementos en el proceso educativo. Por ejemplo, la manera en que los docentes enseñan, la estructura que abarca el currículum y el cómo se aplica y en qué situación se encuentra el alumno en el que se desarrolla. Debemos saber que debe existir una disposición de compartir y aprender por parte del docente y, claro, el alumno, haciendo que se crea un clima de entendimiento. Sí, justo así es. Y con esto me gustaría crear conciencia en nuestros oyentes sobre la comunicación en el ámbito educativo, que ésta debe verse como libertad para poder modificar el mensaje según convenga para el aprendizaje, así como para expresarnos y tener un ambiente asertivo y aprender. Claro que tomando en cuenta también
los incentivos ambientales de acuerdo a lo que nos dice Foster, que muchas veces los temas emocionales en los alumnos toman un papel muy importante y se verá como una adaptativa y generalizadora, en donde se tenga la capacidad de aplicar el conocimiento ante nuevas circunstancias. Está bien, desde la comunicación es indispensable darle la importancia que se merece, puesto que contribuye de forma importante al desarrollo de la sociedad humana, aunque se ha hablado mucho de la educación. Pero ahora bien, ¿qué pasa con el proceso de la información? ¿Hay algo diferente en eso? No, el proceso fluye de manera constructiva en la comunicación educativa, en donde tomaremos de referencia el modelo de ACT de Anderson Boyle Farrell, en donde al estudiante se puede percibir como una unidad, en donde se podrá desarrollar con el objetivo de comprender lo comunicado, en donde se tomará en cuenta la problemática, el contexto, así como la retroalimentación de los errores que se vayan sucediendo para poder así llegar al objetivo planeado. Es ahí en donde se debe tomar en cuenta que en el proceso de la comunicación educativa, el receptor es quien procesará de acuerdo a sus propios patrones perceptivos la información que va adquiriendo, resumiéndolo en un sistema de transformación, en donde lo primero es asimilar, después se organiza y se interpreta para que posteriormente se reorganice tomando en cuenta sus propias experiencias previas. Sí, así como la influencia de la comunicación es importante, ya que a partir de esta se puede transformar la información adquirida. Aunque si lo tomamos como referencia, sabemos que desde que aprendemos a dar nuestros primeros pasos hasta el día de hoy, estamos recibiendo algún tipo de comunicación educativa en donde está de por medio nuestras experiencias. Exacto, colega. Cada vez que nos muestran distintos saberes, nosotros los transformamos y lo hacemos parte de nosotros, convirtiendo esa información, transmitiéndola de manera voluntaria o involuntaria, convirtiendo esto en experiencias. Ahora bien, ¿de qué manera se interpretan las condiciones básicas de la comunicación educativa? Exacto, colega. Cada vez que nos muestran distintos saberes, nosotros los transformamos y lo hacemos parte de nosotros, convirtiendo esa información, transmitiéndola de manera voluntaria o involuntaria, convirtiendo esto en experiencias. Ahora bien, ¿de qué manera se interpretan las condiciones básicas de la comunicación educativa? Pues bien, estos son procesos educativos donde los patrones de propositividad y contextualización intervienen, aunque es importante no olvidar que los sujetos son receptores que van evolucionando, llenando sus procesos de información y adaptándolo para que así se le permita ir actualizándose. Es cierto, colega. Se nos está olvidando mencionar las características que posibilitan y limitan en los procesos comunicativos, en lo cual se nos es necesario entender, de acuerdo a Saramona, los cuales estos roles se interpretan con condiciones de manera motivadora, persuasivas, estructurantes, adaptativas, consistentes, generalizadoras y facilitadoras de intangibilidad. Así es, en tanto a la motivadora, tiene como meta lograr un buen arranque y este mismo tenga una disponibilidad para recabar información de acuerdo a su problemática y pueda satisfacer las necesidades y recibir la gratificación o aceptación deseada. En la persuasiva, tiene como objetivo incorporar contenidos y programas para así mejorar los procesos de transformación o estructuración, y esta misma se toma como un sentido amplio que abarca desde dimensiones cognitiva, afectiva,
social y moral. Ahora bien, dentro de lo estructurante, esta se enfoca en promover la autoestructuración, en donde un determinado sentido y modalidad se trata de orientar organizaciones y a su vez los modos de realizar secuencias, estructuras o relaciones, y sobre todo debemos tomar en cuenta la formación educativa, ya que tiene la finalidad de incrementar los procesos de formación de una construcción personal. Y en la parte adaptativa, decimos que son procesos que están en práctica en donde van incrementando un repertorio funcional del sujeto y se utilizan como reforzantes, y de esta manera se podrán validar positivamente las propuestas educativas y así posibilitar y mejorar interacciones con el medio a través de los procesos motivacionales y afectivos. Ok, tomando en cuenta las aportaciones anteriores, la exigencia de un patrón educativo se enfoca en las exigencias de mantener una estructura que fundamente las propuestas comunicadas. Y si hablamos sobre las infinitas propuestas, se centrará en las transferencias, de modo que pueda incorporar sobre un sentido de información y en ese propio proceso de comunicación sean ejemplares para esta generalización, ya que esto no es un correlato necesario de la información ni del aprendizaje. Pero además de esto, como parte de consideraciones dentro de los parámetros físicos de la comunicación, también se toma en cuenta el ritmo, la cantidad y la progresión, entre otros, además de incluir una correcta utilización de distintos canales para un mensaje, ya sea lingüístico, verbal, un icónico gestual, y sobre todo tenemos que evitar el efecto de sistemas de repetición, los cuales pues pueden llegar a perturbar la integración de distintos procesos de codificadores, y todo esto es para que se pueda facilitar la integración de información de acuerdo a los materiales audiovisuales como parte de un proceso de aprendizaje, y esto será como parte del estado evolutivo de un mismo sujeto, de acuerdo a la comunicación que ésta desarrolle. Exactamente, colegas. En ese aspecto, pues tienen muy presente lo que son las condiciones básicas de la comunicación educativa, aunque de manera estructurante en donde sea capaz de facilitar y promover la construcción personal del estudiante y adaptativa para facilitar la interacción tanto del docente como del estudiante en medio de lo que éste se desenvuelva. Viéndolo desde un punto más tecnológico o pedagógico, este solamente es una cuestión central de la comunicación educativa, la cual esta se refiere a los criterios de selección de modalidades comunicativas para así decidir que en cada caso y función del tipo de mensaje, receptor propósito o entre otras. Me parece muy interesante que toda esta información que nos está brindando la ecuación se ha transformado a lo largo del tiempo. ¿Ustedes consideran que es importante esta transformación? Por supuesto, a través del tiempo de la educación ha sido impactada por las diferentes necesidades o adaptaciones desde el preescolar hasta los niveles universitarios. Y estos accesos inmediatos que se tienen a la información es gracias a la tecnología, los videos, los audios, las sesiones en línea, etc. Y esto, pues por supuesto, facilita la educación. De hecho, los medios de comunicación y tecnologías digitales de la información conforman ya un sistema que es llamado también un sistema informal. Este, dentro de la educación,
que va transformando y actúa de forma paralela a la educación convencional, es decir, usa sus propios códigos, lenguajes y normas. Justamente como lo estamos mencionando, las tecnologías han sido una herramienta de gran utilidad y está, por ejemplo, la situación de pandemia, en donde los medios de comunicación fueron indispensables para poder seguir con la educación. Considero que a raíz de esto, la educación tomó un camino de transformación y estos medios tecnológicos son la base para la enseñanza-aprendizaje y esto también construye aprendizajes significativos. Me parece muy interesante cómo es que los medios de comunicación y tecnología se han vuelto un aliado dentro de la educación y parece bastante interesante cómo mencionan sobre la educación, la cual se llama escuela paralela, donde podemos decir que este concepto es la influencia educativa de los estímulos que reciben los alumnos del medio, principalmente porque vienen a través de los medios de comunicación. Hace tiempo había escuchado algo sobre un autor llamado Rodríguez, para hacer exactamente mención que la comunicación y enseñanza son parte de una realidad que supone la inclusión del concepto de enseñanza en el más amplio de comunicación, el cual nos decía, enseñar es un siempre comunicar, pero no siempre la comunicación es enseñanza. Y justamente Masterman hace referencia a que la enseñanza de los medios es una prioridad para niños y jóvenes, ¿eh? Tiene una serie de razones por las cuales son prioritarios, tanto en la educación formal y en la educación informal. Por ejemplo, el índice elevado de consumo por parte de la sociedad. A su vez, todos estos tienen una gran influencia como en las empresas que hacen conciencia, y esto nos lleva a otro punto, que es la manipulación y fabricación de información por parte de los medios. Es muy importante hablar de cómo es que está creciendo toda esta información y comunicación en todas las áreas. Me refiero a que todos los ámbitos escolares se pueden notar con una constancia de utilidad, o sea, es decir, que es consumido por todos los que forman la escuela, y el compromiso con la educación requiere hoy más que antes una apuesta por el cambio, lo cual no es posible si se ignoran los medios de comunicación, el tiempo que les dedicas y obviamente aumenta su campo de influencia y su potencialidad formativa. Por lo cual, sí hay que considerar el gran aporte que significa la escuela paralela en la construcción de aprendizajes. Los medios de comunicación se han convertido en poderosos agentes educativos transmisores de la cultura. Los inagotables recursos que provee el Internet, pues está como la radio, la televisión, la prensa, los satélites, incluso el cable de la fibra óptica, ponen al alcance de instituciones y personas con una creciente información de entornos informativos, formativos y lúdicos, al extremo de que la información es ahora sobreabundante y la preocupación de las familias y las escuelas debe ser por la calidad y la seguridad. La escuela paralela y la institucional coexisten de manera indisoluble y ambas aportan a la información de los estudiantes, cada una desde su espacio y responsabilidad. Por eso, las instituciones educativas de cualquier nivel deben afrontar la integración de los nuevos instrumentos tecnológicos, si quieren avanzar hacia el cambio imparable que requiere la educación en la sociedad digitalizada. Está perfecto. Todo lo que mencionan, ya que en la actualidad contamos con Internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería móvil, así tipo WhatsApp, Telegram, Instagram, de Twitter, entre otros,
Entonces, más allá de un lujo, se ha convertido en una herramienta para el desarrollo educativo. De hecho, los medios de comunicación y tecnologías digitales de la información conforman ya un sistema que es llamado también un sistema informal. Dentro de la educación que va transformando y actúa de forma paralela a la educación convencional. Es decir, usa sus propios códigos, lenguajes y normas. Algunos autores sostienen que el individuo tiene mucha más exposición a la información que obtiene por los medios de comunicación como la televisión, la radio, la prensa, las revistas e internet, que el aprendizaje que imparten los colegios día a día. Por ese motivo, el representante debe supervisar constantemente la programación de horarios y tiempo de exposición que el infante tenga en cuanto a las películas, series y entre otras. Y bueno, con esto concluimos este podcast, esperando que haya sido de su agrado. Mi nombre es Frida Salamanca. José Leodoro. Y Minerva. Muchas gracias por su atención.